y febrero. Esta serie va a estar unida, la predicación de esta tarde, de estos 2 meses, va a estar unida a la enseñanza de los niños. Así que lo que nosotros vamos a estar aprendiendo, también los niños van a estar haciéndolo. Y el propósito es este, hermanos, de que durante la semana, y pues yo creo que sería conveniente el día miércoles que podamos juntarnos con nuestra familia, y pude, hermanos, elaborar un pequeño estudio para que usted lo estudie con su familia, y que así este mensaje que recibimos hoy, los adultos, jóvenes y niños, la podamos también, hermanos, seguir estudiando en casa, para que así sea, hermanos, más provechoso y podamos ser edificados toda nuestra familia. Así que ese es el propósito, hermanos, de que en estos 2 meses podamos unir la enseñanza de los niños con los adultos y indudablemente los jóvenes que también están aquí con nosotros en la predicación, y que en la casa podamos estudiar y podamos seguir viendo, hermanos, la palabra de Dios juntos. Así que vamos a orar para que Dios bendiga su palabra, y vamos así a pedirle a Dios que el Señor la bendiga. Vamos a orar, niños, y vamos a ir delante de Él. Cerremos nuestros ojitos y vamos a ir delante de Dios con respeto. Bonitos los niños, vamos a ir delante de Dios, porque Dios ama a los niños que le aman. Así que vamos a orar. Padre bueno, Dios bueno que moras en los cielos, queremos pedir para que bendigas esta palabra, Señor. Queremos suplicarte, Padre, para que tú nos guíes en este proyecto que tenemos de enseñanza, Señor. Queremos suplicar para que nos dé las herramientas que necesitamos, Señor. Nos sigas dando de tu Santo Espíritu, para que no solamente aquí en el templo, Señor, podamos estudiar tu palabra, sino que también la podamos seguir estudiando en casa, que podamos seguir hablando de ella, Señor, y que podamos ser todos edificados, que todos podamos ser bendecidos. Queremos suplicar, Padre, para que tú nos ayudes a llevarlo a cabo. Señor, los planes que tenemos, si tú no vas con nosotros, como dijo Moisés, por favor no nos permitas hacerlo. Mas te rogamos que tú nos acompañes, Señor, y que todo esto lo que hacemos sea agradable delante de tus ojos. Te ruego que bendigas a estos pequeños, bendigas a nuestros jóvenes y bendigas también a nosotros los adultos. Permite, Padre, que tu palabra esté con nosotros, no solamente este día sábado, sino también durante la semana. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Se acomodan, hermanos, por favor? Quiero repartir el estudio que vamos a tener durante la semana. Y este estudio, pues es muy bueno que tengamos un día para que podamos separar ese tiempo para juntarnos con nuestra familia y poder hacer así juntos estudiar la palabra de Dios. Así que, bueno, Raúl, me ayuda, por favor, a repartir estas hojas
Son 10 preguntas que se van a decir, a contestar, y al final hay un propósito para concluir y hacer oración. Si usted quiere cantar un canto al principio y de esa manera usted abrir este devocional, usted lo puede hacer según su criterio. Y pues lo importante, hermanos, es que juntos, entre familia, podamos estudiar la palabra de Dios. Y este trabajo, hermanos, pues es muy importante que lo iniciemos los jefes de casa. Los jefes de casa, que podamos, hermanos, llevar adelante este estudio para que nuestra familia, pues todos sean edificados. Así que usted puede en esta hoja, lo que yo estaba mirando, hermanos, es que en la palabra que vamos a recibir hoy, sería bueno que en la hoja que usted tiene, si usted quería apuntar algunas cosas que considera usted importantes, para así poder compartir también durante la semana con su familia, pues también sería muy bueno. Sería muy bueno, ¿verdad? Para que podamos así juntos aprovechar estos pasajes de la palabra de Dios. Así que, hermanos, si abren su Biblia, les voy a suplicar para que abran el volumen sagrado que es la palabra de Dios, al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al versículo número 10. Son los versos que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar hoy dos parábolas que están en este capítulo 15. Y el próximo sábado vamos a concluir con la última parábola, que es el hijo pródigo. El día de hoy solamente vamos a estudiar dos, que es la oveja perdida y la moneda perdida. El tema de hoy, hermanos, se titula La parábola de las cosas perdidas. Ese es el tema de hoy que vamos a estudiar en esta tarde. Y yo quiero pedirle algo, hermanos, antes de que veamos la palabra. Quisiera suplicarle esto. Quiero pedirle, hermano, que usted le pida a Dios, que usted le pida a Dios que el Señor le hable, que usted le pida a Dios. Se los guarda, hermano, yo las tengo aquí. Que esta palabra que va a recibir usted sea provechosa para su vida. Esta palabra, hermanos, que va a recibir, que no es de parte mía, es de parte del Señor, sea para llamarlo a usted a un cambio de vida, arrepentimiento, a una conversión. Esta palabra que recibamos del Señor no sea para mi hermano de lado, ni para mi hermano que está atrás, sino que esta palabra sea para mí. Y otra cosa, hermanos, tal vez usted y yo ya hemos estudiado estas parábolas por muchos años y conozcamos estas parábolas desde el principio hasta el fin. Porque ¿quién no conoce la parábola de la oveja perdida? Y a veces podemos decir, hermano, eso yo ya me lo sé. Y yo quisiera pedirle algo, hermanos. Quisiera pedirle que usted le pida al Señor que no menospreciemos su palabra, porque tal vez ya la sepamos, sino que aún, hermanos, en estas parábolas conocidas, que el Señor pueda hablarnos a nuestro corazón.
y que sea de bendición para usted y para mí. Hermanos, este tiempo queremos que sea de bendición. Hemos venido a este lugar a sentarnos, a escuchar su palabra y queremos ser edificados. Y qué bueno, hermanos, que vengamos con ese sentir. Señor, háblame a mi corazón. Háblame, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero, Señor, que esta palabra, Señor, sea para mí. Sea para mí. Y cuando salga de este lugar, yo pueda ver que tú, Señor, me has hablado y que quieres cambios en mi vida. Así que con ese propósito, hermanos, me gustaría pedirles que nos acercáramos al Señor y que sea de mucha bendición lo que vamos a escuchar hoy, porque es del Señor. Así que, si usted ve su Biblia, Lucas capítulo 15, versículo 1 al versículo 10, vamos a hacerlo de esta manera. Yo voy a leer el verso 1, usted me ayuda por favor en el verso 2 y juntos vamos a reunirnos en el verso 10. Y de esa manera vamos a leer esta lectura de Lucas 15, del 1 al 10. Así que voy a comenzar en el verso 1. Por favor, ayúdenme por favor, en esta lectura. Dice así el texto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces él refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja perderse en el desierto y va tras hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre bueno, bendice tu palabra y permite que este texto, Señor, sea de bendición para todos. Permite que tu palabra, Señor, pueda hablarnos a nuestros corazones. Perdona las palabras del predicador, Señor, y permite, Señor, que aquellas cosas que no podamos nosotros, Señor, poder entender, te rogamos para que tu Santo Espíritu nos ayude, para que tu palabra sea eficaz en nuestros corazones. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. La parábola de las cosas perdidas es el tema de hoy. Y vamos a comenzar con el verso 1 y el verso 2. Dice el verso 1 y el verso 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y dice el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores oye, recibe, y con ellos come. Hermanos, si nosotros vemos estos dos versos, vamos a encontrar a dos grupos de personas. El primer grupo, está hablando aquí el escritor Lucas, de los publicanos y los pecadores. Este era un grupo, hermanos, que era un grupo que era despreciado por el pueblo. Eran las personas menos o personas que menos aceptadas delante del pueblo judío. ¿Por qué razón? Entendemos los pecadores, entendemos por qué ellos eran los más despreciados,
Pero los publicanos, ¿cuál era el problema de ellos? Los publicanos, dice la historia, hermanos, acerca de estos hombres, que ellos hacían los trabajos sucios y los romanos los empleaban para cobrar los impuestos de sus compatriotas, los judíos. Sin embargo, hermanos, aunque ellos tenían este trabajo de cobrar los impuestos, dice la historia, hermanos, que ellos abusaban del pueblo, cobrando más de lo que debían. Podemos nosotros recordar el caso de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, era un jefe de publicanos, y vemos que este Zaqueo, cuando se arrepiente y acepta el evangelio del Señor, él hace una promesa de regresar 4 veces tanto a aquella persona que él había defraudado. Entonces vemos, hermanos, que los publicanos eran personas despreciadas junto con los pecadores por el pueblo. Y el otro grupo que podemos ver aquí son los escribas y los fariseos. Estas personas, hermanos, los escribas y los fariseos, ellos eran los líderes espirituales y, entre comillas, podríamos decir que los que estaban más cerca de Dios, porque ellos enseñaban al pueblo la ley, llevaban a cabo, hermanos, las ordenanzas del Señor, y eran considerados como personas muy allegadas a Dios. Así que podemos ver, hermanos, estos dos grupos, los publicanos y los pecadores, por un lado, y por el otro lado, hermanos, los escribas y los fariseos. Pero miren, hermanos, aquí hay algo interesante. De estos dos grupos, ¿quiénes eran los que se acercaban con el deseo de conocer la palabra de Dios? ¿Quiénes eran, hermanos, los que buscaban al Señor? ¿Quiénes eran, hermanos, los que iban con un corazón sincero para escuchar lo que el Señor decía? ¿Acaso, hermanos, eran los escribas y los fariseos que estaban, entre comillas, tan cerca de Dios? Aquí dice la palabra del Señor, hermanos, que se acercaban a Cristo las personas más despreciadas, aquellos que eran pecadores y publicanos, las personas que la gente consideraba que estaba, hermanos, más lejos, más alejada de Dios, eran las personas que venían a escuchar el mensaje de Jesús. Y es algo interesante y muy importante, hermanos, porque aunque Jesús los reprendía y les aconsejaba que se arrepintieran y se apartaran de sus pecados, aunque Jesús les hablaba y les decía que lo que estaban haciendo no estaba bien, fíjense, hermanos, de todas maneras ellos venían y con gusto escuchaban la palabra de Dios. ¿A quién le gusta ser reprendido? ¿A quién le gusta que le digan que está obrando mal? ¿A quién le gusta que le digan que lo que está haciendo no está bien delante de Dios? Estas personas, hermanos,
El Señor cuando les hablaba, hermanos, cuál era la voluntad de Dios y les decía, arrepiéntanse, como estudiamos en la lección en la mañana. La predicación de Cristo era de que se arrepintieran de sus pecados. Y aunque el Señor les hablaba de esa manera, de todas maneras, hermanos, amados hermanos, de todas maneras, ellos venían y estaban deseosos de escuchar la palabra de Cristo, la palabra del Señor. En su corazón ellos querían seguir escuchando. Y al estar escuchando ellos, esto los movía a arrepentimiento y a apartarse de sus malos caminos. Es increíble ver que ellos eran los que buscaban al Señor. No era que el Señor, hermano, los estaba persiguiendo. No era que el Señor, no, ellos venían al Señor. Ellos se acercaban porque tenían esa necesidad de seguir escuchándolo. Solamente Cristo puede hacer eso. Solamente Cristo puede mover el corazón de un pecador. Solamente Cristo puede cambiar, hermanos, la vida de una persona que está, hermanos, en contra de lo que Dios dice. Solamente Cristo. Solamente el Señor pudo mover el corazón de todos estos pecadores, de todas estas personas que estaban obrando mal, de estos publicanos que estaban abusando de la gente y venían con gusto a escuchar lo que Cristo les iba a decir en ese día. Hermanos, ¿cómo nos acercamos nosotros al Señor? En el momento que vamos a escuchar su palabra. ¿Cómo nos acercamos a Cristo? Cuando el Señor nos habla por medio del mensaje. Señor, háblame. Señor, yo quiero oír tu voz. Señor, yo quiero pedirte que si estoy obrando mal, yo quiero pedirte que me lo hagas saber para que con tu ayuda yo pueda hacer un cambio en tu vida. ¿Puede ver usted cómo estos pecadores y estos publicanos se acercaban a Cristo? Se acercaban porque lo necesitaban. Se acercaban porque el Señor, hermanos, les hablaba a sus corazones. El Señor los conocía perfectamente. El Señor sabía cómo eran sus vidas. Y cuando el Señor les hablaba, ellos no podían decir lo contrario. Ellos no podían negarlo. No podían decir, Señor, tú estás equivocado, no, porque sus conciencias los redarguían. Les hacía saber que lo que Cristo decía estaba bien y lo que ellos hacían realmente estaba mal. ¿Y qué acaso no es esto lo que busca Dios? De los que lo escuchamos. ¿Y acaso es lo que Dios? ¿Y acaso eso es lo que Dios quiere? Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se dice, y se convirtieren. ¿De qué, hermanos? De sus malos caminos. ¿Qué acaso eso es lo que Dios no quiere? ¿Qué acaso eso es lo que Dios desea? Dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y yo voy a sanar su tierra. Hermanos, eso es lo que el Señor deseaba.
Personas que estuvieron deseosas de escuchar su palabra, de que esa palabra hiciera un cambio en sus vidas. Ellos no estaban dirigiendo esta palabra a terceros, ellos estaban dirigiendo esta palabra. Dios, el Señor me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Esta palabra que Cristo está diciendo es para mí. Y eso, hermanos, hacía este grupo de personas, pecadores y publicanos, se acercaron a Cristo. Pero, ¿qué del otro grupo, hermanos? ¿Qué acerca del grupo que se consideraba estar más cerca de Dios? ¿Qué acerca del grupo que se consideraba más santificado? Porque estos fariseos y estos principalmente los fariseos, no podía, hermanos, alguien tocarlo, porque inmediatamente, hermanos, tenían que lavarse. Porque si alguien los tocaba, se consideraban inmundos. Y ellos creían, hermanos, estar más cerca de Dios. Ellos eran personas santas, entre comillas. Y digo entre comillas porque Jesús les dijo sepulcros blanqueados. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo los escribas y los fariseos? Hermanos, los pecadores y los publicanos venían para oírle, para escucharlo. Pero ¿qué estaban haciendo los escribas y los fariseos? Fíjense lo que dice el verso. Este segundo grupo, el verso número 2. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían, hermanos? Murmuraban. Qué triste esto lo que los fariseos y los escribas hacían, hermanos. Porque tenían delante de ellos al maestro de maestros. Tenían, hermanos, al Señor. Y ellos no estaban escuchando lo que el Señor decía. Hermanos, podemos estar aquí. Podemos estar en este lugar. Y posiblemente no estar escuchando lo que la palabra de Dios nos dice. Porque estamos pensando en otras cosas y no estamos pensando en lo que Dios nos está diciendo. Y aunque los fariseos tenían la misma oportunidad que los pecadores y los publicanos, porque estaban, hermanos, en el mismo lugar, estaban escuchando las mismas palabras de Cristo, y solamente los pecadores y los publicanos estaban deseosos de seguir escuchando, y los fariseos y los escribas, ellos no escuchaban. Qué bueno que el Señor nos dé oídos para escuchar su palabra. Y como ellos no estaban escuchando porque no les interesaba, porque no les llamaba la atención lo que Jesús decía, empleaban más su vista que sus oídos. Y se dedicaron, hermanos, solamente a murmurar. Qué triste, hermanos. Qué triste que el Señor nos hable. Que el Señor
quiera que escuchemos. Y qué triste que en vez de escuchar las bellas palabras del Señor para que edifiquen mi vida, qué triste es que este tiempo tan precioso con el Señor yo lo dedique a murmurar. Pero a murmurar ¿contra quién? ¿Contra quién están murmurando? ¿A quién están criticando? Dice la palabra de Dios, dice el texto, y los fariseos y los escribas murmuraban. Qué triste es la murmuración, hermanos. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en una ocasión María y Aarón murmuraron contra Moisés. Y la murmuración es acá, entre tú y yo. Oye, Aarón, ¿aquí acaso Dios habla solamente por Moisés? Moisés no escuchó, pero Dios sí. Y le dice Dios a Moisés, Moisés, vengan tú, Aarón y María al tabernáculo, quiero hablar con ustedes. Inmediatamente Dios se dirige a Aarón y María y les dice, ¿por qué ustedes hablaron en contra de mi siervo Moisés? Dios escuchó la murmuración. Y la murmuración es hablar acá. Esto es entre tú y yo, no lo digas a nadie. Y la murmuración es mala. Y aquí los escribas están murmurando contra Jesús. ¿Y cuál era la acusación que ellos tenían contra el Señor? Ellos, dice la palabra de Dios, hermanos, que decía, usted ve la forma despectiva que hablan contra el Señor. No le dicen el Señor, le dicen Allí se muestra el poco aprecio que tenían ellos hacia Cristo. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Eso era verdad? Claro que sí. Estaban diciendo una verdad, pero lo estaban diciendo menospreciando al Señor y menospreciando lo que Él estaba haciendo. Pero realmente, hermanos, el Señor vino a los pecadores. ¿No es así, hermanos? Dijo el Señor en una ocasión, yo no vine a los sanos, yo vine a los enfermos, a los que tienen necesidad del médico. Y gracias a Dios, hermanos, el Señor todavía recibe a los pecadores. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor todavía nos atiende. Gracias a Dios que todavía el Señor los busca. Porque todavía hasta el día de hoy Jesucristo está buscando pecadores.
palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un Pablo que era pecador, un Pablo que estaba dispuesto a exterminar a la iglesia, los obligaba a blasfemar, y ese Pablo, hermanos, Cristo lo llamó. Cristo, hermanos, lo confrontó hasta que Pablo pudo decir en el camino, hermanos, a Damasco: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, si Cristo no hubiera venido a los pecadores, ¿dónde estuviéramos nosotros? Y gracias a Dios, esto era una gran verdad. Cristo vino a los pecadores. Cristo vino a los necesitados. Cristo vino a aquellos que reconocían su maldad, reconocían su pecado, sabían lo que habían hecho, como aquella mujer Magdalena que el Señor sacó no sé qué tantos espíritus malos de ella. No me acuerdo, pero yo creo que sí, usted sí se acuerda. Los pecadores se acercaban a él y los pecadores lo recibían, y eso los movía a un arrepentimiento y a un cambio de vida. En este capítulo 15 encontramos 3 parábolas. El día de hoy solamente vamos a estudiar 2. El próximo sábado vamos a estudiar la tercera. Pero quisiera invitarlos para que podamos comenzar con la parábola que se llama la parábola de la oveja perdida. Y el Señor relató esta parábola de esta manera. Y quisiera decirles que esta parábola fue dirigida primeramente a los escribas y los fariseos. Dice esta parábola así. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros? O sea, el Señor les dice: ¿quién haría esto de ustedes? ¿Qué es lo que el Señor les quiere enseñar? Y les habla acerca de un pastor que tiene 100 ovejas. Y de repente, hermanos, este pastor va con estas 100 ovejas y en el camino pierde una. Esta oveja se desvió por otro camino. No acompañó a la mayoría del rebaño. Y quisiera invitarlos para que podamos nosotros concentrarnos en saber que esta parábola está dirigida a los escribas y los fariseos que no creían en él. Y dice la palabra de Dios que al ver este hombre que una oveja se le ha extraviado o se le ha perdido, dice algo muy interesante, hermanos, que a mí me puso mucho a pensar, porque lo más común para todo pastor es dejar estas 99, hermanos, en el redil, o que estén protegidas, y después ir por la oveja que se ha perdido. Pero miren lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas? Fíjese, dice el texto,
no deja las 99. ¿En dónde? En el desierto. ¿Y qué hay en el desierto, hermanos? Están los peligros. El pastor las deja allí y va por la oveja que se había perdido. Pero, hermanos, esta es una parábola. Esta es una enseñanza que el Señor les está dando a los escribas y los fariseos. No porque el Señor, hermanos, descuide a las ovejas. No, el Señor amaba a las ovejas. Pero aquí es una enseñanza. Cuando dice que deja las 99 en el desierto y se va por la oveja que se había perdido. Más adelante, esta parábola el Señor lo va a relacionar con los fariseos y escribas. Pero por lo tanto, dice así el texto: si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta encontrarla. Hermanos, ¿qué acaso eso no hizo el Señor por nosotros? ¿Que acaso el Señor, hermanos, no bajó del cielo para buscarnos, para buscar aquella oveja que se había perdido, hasta que el Señor, hermanos, la encontró? Y dice la palabra de Dios, fíjese, dice el versículo número 5, y aquí este verso número 5, hermanos, hay un punto muy importante que quiero que veamos. Dice el verso número 5, y cuando la encuentra, ¿dónde la pone, hermanos? Hermanos, dice aquí el texto que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros. Hermanos, esto es hermoso, hermanos. Esto es hermoso. Cuando dice aquí, hermanos, que este buen pastor, cuando encuentra la oveja, la pone sobre sus hombros. Y este texto quisiera compararlo, hermanos, con Hebreos 12:2, y mire la comparación, para que podamos ver, hermanos, la magnitud de este verso. Fíjese, dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y dice el texto, hermanos, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué sufrió, hermanos? Sufrió la cruz. Sufrió la cruz, hermanos. Esto es maravilloso, esto es hermosísimo. Porque, hermanos, cuando Cristo estaba clavado en la cruz, todo el peso de su cuerpo no estaba en sus piernas. Todo el peso de su cuerpo, hermanos, estaba en sus hombros. Jesús tenía, hermanos, que inhalar y tenía que exhalar. Y para poder hacer esa función, el Señor, hermanos, tenía que elevar su cuerpo, y todo el peso de su cuerpo estaba sobre sus hombros, y el Señor, hermanos, tenía que elevarse para poder inhalar y para poder exhalar. Y todo el peso de su cuerpo, hermanos, en el momento de la cruz estaba en los hombros de Cristo. Pero aquí dice Hebreos 12:2 que cuando Él estaba en la cruz, dice Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de Él aguantó la cruz. Él sufrió la cruz. Y dice aquí, hermanos, esta parábola, hermanos, que cuando la encuentra, esta oveja perdida, esta oveja extraviada, inmediatamente, hermanos, Jesucristo la pone sobre sus hombros. Y es una
es una forma de enseñarnos de cómo Cristo murió por nosotros en la cruz. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso número 6, porque ¿cuál es el propósito de Cristo o cuál fue el propósito de este pastor en recoger esta oveja? Y dice el versículo número 6 que el propósito del pastor es llevarlo ¿a dónde, hermanos? A casa. Y así también nosotros, cuando el pastor, hermanos, nos encuentra, el pastor nos lleva sobre sus hombros, y es allí, hermanos, donde nosotros tenemos la seguridad de nuestra salvación, cuando estamos puestos en los hombros, hermanos, de este gran pastor. Porque nuestra salvación, hermanos, es segura con la muerte y el sufrimiento de Cristo. Y el propósito de Cristo al llevarnos sobre sus hombros, el propósito de Cristo al morir por nuestros pecados en esa cruz, es de llevarnos, hermanos, a casa. De llevarnos a casa. Y eso es lo que el Señor, hermanos, está enseñándonos en esta tarde a través de esta parábola acerca de aquellos que vienen delante de Él arrepentidos. Es de llevarnos a casa. Y cuando llegamos a casa, el Señor, hermanos, hace una fiesta. Porque dice la palabra de Dios, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, ¿qué les dice? Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermanos, el Señor, el pastor está gozoso, porque había encontrado la oveja que se había perdido. El pastor, hermanos, está alegre, y comparte este pastor esta alegría con sus amigos y con sus vecinos. Esta alegría, hermanos, es compartida por todos los que vivían en ese lugar. Y fíjense la enseñanza que Cristo nos da en esta primer parábola acerca de la oveja perdida. Os digo, aquí está la enseñanza que Cristo quiere darnos. Os digo que de esta manera o así habrá más gozo. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. ¿Por quién? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Las 99 ovejas quedaron puestas en el desierto. ¿Se acuerdan que las ovejas quedaron abandonadas por el pastor y el pastor va a buscar la oveja perdida? Y Cristo dice de esta manera que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos justos o somos pecadores? Aquí dice la palabra de Dios que solamente el cielo se va a gozar, solamente el cielo, hermanos, va a haber un gozo cuando encuentre un pecador que se arrepiente. Ese momento, hermanos, de arrepentimiento, ese momento de reconocer que estamos más delante de Dios y pedirle al Señor que cambie nuestra vida, hermanos, eso alegra a Dios. Eso trae gozo al cielo. Cuando reconocemos que estamos, hermanos, que hemos pecado y que queremos que Dios perdone nuestra falta, nuestros errores, eso hace, hermanos, que el cielo se alegre.
Eso hace, hermanos, eso pone una sonrisa en Dios. Yo le preguntaba la semana pasada a Lizzie, le decía, oye, en el cielo el Señor también se alegra. Se alegra. ¿Cómo será la alegría de Dios, hermanos? ¿Cómo será la alegría de Cristo? ¿Cómo será el gozo, hermanos, que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente? Y dice aquí la palabra de Dios que es más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99, ¿qué, hermanos? Justos que no necesitan arrepentimiento. Hermanos, esta última frase del Señor, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, es ironía. Es ironía. ¿Por qué es ironía? Porque dice Romanos 3:10 que no hay justo, ¿qué, hermanos? Ni aún uno. Así que, hermanos, no existe una persona justa. Todos nosotros, dice la palabra de Dios, Isaías 53:6. Fíjese, incluyéndose Isaías, incluyéndose usted, incluyéndome yo, incluyendo la persona, hermanos, más educada. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos, hermanos. Y cada quien se apartó por su camino. Hermanos, todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos arrepentirnos. Claro que sí. Pero hay algunas personas que creen no necesitarlo. Y entre esas personas estaban los escribas y los fariseos, que se consideraban justas delante de Dios. Y aquí el Señor Jesucristo les está diciendo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces veamos lo importante que es para el Señor, hermanos, el arrepentirnos, el reconocer nuestros errores, el pedirle al Señor que su palabra nos siga hablando, para que nosotros, hermanos, sigamos siendo cambiados por medio de la palabra de Dios. Dice su palabra, hermanos, que la palabra de Dios es como un lavacro que nos va limpiando, que nos va santificando. Así que para Dios, hermanos, es más importante un pecador que se arrepiente que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Ahora vamos a la segunda parábola, hermanos. La segunda parábola, hermanos, es la parábola de la moneda perdida. Y aquí, hermanos, habla acerca de una mujer. Versículo 8 de Lucas capítulo 15. Lucas 15, verso 8, dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas? Hermano, ¿qué es un dracma? ¿Qué es un dracma? El dracma, hermanos, era una moneda griega. Y el dracma, hermanos, con esa moneda era el pago por la labor de un obrero al día. Así que un dracma, hermanos, un obrero lo ganaba al día. Y el dracma, hermanos, era una moneda griega comparada, hermanos, al denario, que era una moneda romana. Así que dice la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer tenía 10 dracmas.
10 dracmas. Y dice que esta mujer perdió un dracma. Perdió un dracma. Y era todo lo que esta mujer tenía. No tenía más. Entonces, hermanos, antes tenía 10 y ahora solamente tiene 9. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano, a usted. Vamos a decir que usted tiene $100. Tiene $100 en su bolsa. Y de repente, hermanos, usted va caminando por su casa, por fuera de su casa, y se le pierden 10. Yo quiero preguntarle, ¿qué haría usted, hermano? ¿Qué haría usted? Diría, bueno, pues me conformo con $90. Se me perdieron 10. Allí los dejo. ¿Usted haría eso, hermano? ¿Usted se conformaría con lo que le queda? ¿Y dejaría, hermanos, 10 perdidos? No, hermano. Hermano, usted los buscaría. Y no digamos 10, $1. Usted lo buscaría. Decía mi papá, cuando él veía un centavo, le decía a papá cuando lo recogía, decía, con un centavo se completa $1. Y lo recogía. Así que esta mujer, hermanos, dice aquí en la parábola que perdió, hermanos, una moneda. Una moneda, hermanos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué empieza a hacer esta mujer según la enseñanza de Cristo? Dice aquí el texto, hermanos, ¿que acaso no enciende la lámpara? Enciende la lámpara. Y no solamente enciende la lámpara, sino que barre la casa y lo busca con diligencia. Está buscando por toda la casa. Está buscando por toda la casa y busca, hermanos, en cada rincón por esa moneda. Por esa moneda. Y nosotros también actuamos de la misma manera. Cuando se nos pierde algo, inmediatamente estamos buscándolo. Y decimos, ¿dónde lo dejé? ¿Quién me lo agarró? Y estamos, hermanos, buscándolo porque tal vez es una herramienta que nos costó muy cara. Tal vez, hermanos, es una herramienta que la usamos mucho y la necesitamos y estamos buscándola y movemos todo, hermanos. Movemos todo porque queremos hallarla. Porque queremos hallarla. No vamos a conformarnos con perderla. Y hacemos todo nuestro esfuerzo por buscar eso. Y dice aquí el Señor que busca con diligencia hasta encontrarla. Y mire la enseñanza de Cristo, tan bonita, hermanos, tan importante. Hermanos, fíjense, hermanos, por favor. Si ese cuidado tenemos por las cosas, hermanos, si ese cuidado tenemos por los objetos, ¿cuánto más cuidado no tendrá Dios o el Señor por las almas? Por las almas.
Dijo el Señor en una porción: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Hermanos, si nosotros siendo malos sabemos y queremos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios nos dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Hermanos, esta parábola el Señor le está diciendo: si esa mujer se preocupó tanto por una cosa, ¿cuánto más Dios no se preocupará por las personas? Por eso Cristo, Él amaba hablarles a publicanos y pecadores, porque ellos eran personas que necesitaban la gracia de Dios y el perdón de Dios. Y Cristo vino a salvarlos y a salvarnos. Si estamos aquí, hermanos, es gracias al Señor. Si somos salvos, es gracias a Cristo. Esa mujer se esforzó, buscó por todos los lugares hasta poder encontrarla, y Jesucristo también se esforzó. Si es posible, Padre, que este vaso pase de mí, pero no como yo quiero, sino como tú. Hasta que Jesucristo nos encontró. Y dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que esta mujer, cuando encuentra este objeto, mire lo que hace. Versículo número 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, gócese conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Esta mujer está alegre. Este pastor está alegre. Este pastor encontró la oveja y se alegra. Esta mujer encontró el dracma y se alegra. Invita a las personas para que también se alegren con él. Y dice el versículo número 10, para finalizar, el versículo número 10, que así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un alma, por un alma, por un pecador que se arrepiente. ¿Qué tan importante es para Dios nuestra salvación? ¿Qué tan importante fue para Cristo morir por nosotros en la cruz? ¿Qué tan importante fue para el Señor sufrir el Calvario para salvarnos? ¿Qué tan importante fue para el Señor las almas que estábamos perdidas y que ahora, hermanos, a través de Cristo hemos sido rescatadas? Y finalizo con esto, hermanos. ¿Cómo será nuestra vida cuando nosotros, usted y yo, estemos con Dios? ¿Cómo será, hermanos, cómo será estar en el reino? Y en estas dos parábolas, y la tercera que vamos a ver el próximo sábado, encontramos, hermanos, que en estas tres parábolas al final hay una gran fiesta. Una gran fiesta. Y así será cuando usted y yo estemos con el Señor. El Señor, hermanos, hará
una gran fiesta. Él se alegrará con nosotros y nosotros nos alegraremos con Él. Y habrá, hermanos, un gran gozo de Cristo por habernos salvado y de nosotros por haber tenido misericordia. Y ese gozo, hermanos, va a permanecer para siempre. Ese gozo va a permanecer para siempre, hermanos. Y así vamos a estar con el Señor, gozosos. Y esa es una promesa que el Señor nos da. Y lo muestra, hermanos, al final de esta parábola, de estas 3 parábolas. Y dice el verso 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y usted y yo vamos a estar allí, hermanos. Vamos a estar allí. Pecadores, sí, pero pecadores que nos hemos arrepentido. Y ahora buscamos la gracia de Dios, la gracia de Cristo. Y reconocemos que a través de Cristo Dios ha perdonado nuestros pecados. Hermanos, sigamos acercándonos a Cristo, y de la misma forma que los publicanos y los pecadores lo hacían, deseosos de escuchar su palabra, deseosos de que el Señor nos siga hablando, y que esa palabra que el Señor nos dé sea para que nosotros nos arrepintamos y que haya un cambio en nuestras vidas. Eso crea gozo en el cielo, hermanos. Crea gozo en el cielo. Dios bendiga su palabra.